descubrir, fortalecer y alentar a los ecuatorianos a nunca bajar los brazos ni a dejar de soñar. Unidos somos Ecuador. Un bizcocho con churuchumbi. Llegaste como un sueño de justicia e igualdad para tu gente. Yo te agradezco. Cumpliste con trabajo, esperanza y alegría tu palabra. Yo te agradezco. Churuyumbi, te agradezco por ser bueno y por luchar. Tú nos diste dignidad. Churuyumbi, te agradezco por ser bueno y por luchar. Tu palabra es confianza y bondad. Confianza y bondad. Palabra dada, palabra cumplida. Tú nos diste dignidad. Churuchumbi, a donde vayas te seguiré. Churuchumbi, te agradezco por ser bueno y por luchar. Tú nos diste dignidad. Churuchumbi, te agradezco por ser bueno y por luchar. Tu palabra es confianza y bondad. Confianza y bondad. Tú nos diste dignidad. Churuchumbi, a donde vayas te seguiré. Sí, buen día con todos los amigos que están en sintonía de Radio Intipacha, Radio Yumbo, Radio Latina. El día de hoy tenemos dos grandes invitados de casa, por supuesto. Me refiero al doctor Segundo Yuxi, 2 veces alcalde de Cañar. Él viene desde los procesos sociales, procesos organizativos, y creemos que es importante en estos tiempos contar con su voz a nivel nacional e internacional. Por supuesto, también contamos con la abogada Estefanía Grunauer, también una invitada de casa. Ella es abogada graduada en la Universidad San Francisco de Quito. Igualmente tiene una maestría en Derecho Procesal por la Universidad Andina. Por supuesto, una especialidad en Gestión y Gobernanza en el Instituto de Altos Estudios. Y para terminar, tiene también una maestría en Seguridad en la Universidad de Salamanca, España. Y actualmente, nada menos, concejala del Distrito Metropolitano de Quito. Así es que tenemos dos grandes invitados y invitada. Quisiéramos que el día de hoy vamos a hablar desde la perspectiva de gobiernos locales en condición de concejala y de alcalde, cómo hacen una mirada desde el territorio, desde la cercanía con la gente, cuál es su mirada sobre la democracia, sobre el Estado, sobre el gobierno central y sobre todo la coyuntura actual que estamos viviendo. Para no cansarles más, inmediatamente yo voy a dar la palabra primero a las damas, así tiene que ser. Vamos a contar con las palabras de la abogada Estefanía Grunauer, concejala de Quito. Bienvenida. Buenos días, Guillermo. Buenos días a todas las personas que nos siguen por las diferentes radios. Para mí es un gusto estar aquí presente con ustedes y explicarles más o menos cuál es nuestra necesidad de que exista una mirada amplia y sobre todo democrática en estos comicios. Creo que es importante saber que siempre los gobiernos de distritales, es decir, los GATS, nosotros tenemos que siempre
preponderar solamente las competencias que tenemos. Y por eso es muy importante que las competencias grandes, como son seguridad, como son salud, como son educación, viene desde el gobierno central. Entonces, queremos que en estos comicios, como digo, reine la democracia, pero que sobre todo quien gane dentro de estos comicios vea por la parte social. Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de la parte de seguridad, la seguridad no es simplemente es transversal en todos los ejes, pero tenemos, por ejemplo, el tema de que si hay desempleo, pues hay inseguridad. Si no hay educación, hay inseguridad. Si no hay salud, hay inseguridad. Entonces, todas las personas que viven, por ejemplo, en Quito, en el Distrito Metropolitano de Quito, pide a gritos que exista seguridad. Pero nosotros, como municipio de Quito, no podemos actuar si no viene una política clara, una política establecida en la parte social que nos ayude a nosotros manejar los ejes que también tenemos nosotros nuestra competencia, pero en este caso es solamente preventiva y no de acción. Eso por hablarle de un tema práctico, ¿sí? Pero también viene la parte del dinero, la parte del presupuesto. Ahora, actualmente nos deben millones de dólares, sobre todo a Quito, porque al ser la capital, al ser más grande, pues tenemos más asignaciones en este momento. Entonces nosotros necesitamos al próximo gobierno que sea responsable y pague las asignaciones para nosotros tener presupuesto, porque dentro del presupuesto es cuando nosotros podemos hacer obras. Entonces creo que si viendo una mirada amplia, necesitamos que el gobierno tenga responsabilidad. Y lastimosamente y actualmente vemos que no existió esa responsabilidad. Que si bien es cierto nos dicen que nos van a pagar a futuro con bonos, pero la gente, los contratistas no quieren justamente tener estos bonos. Necesitamos el dinero y si existe el dinero necesario si es que se lo distribuye de buena manera. Entonces creo que hay una responsabilidad de quien gane en este momento y obviamente nosotros continuando con nuestro periodo legislativo, en este caso, que nos faltaría todavía 2 años, también tenemos que ser responsables de la misma manera. Vemos que, por ejemplo, en Quito estamos con una ejecución final del 80%, lo cual nos deja un poco que le debemos a Quito. Las administraciones zonales, que es donde se hacen las obras, tenemos administraciones zonales de 40% de ejecución, 30% de ejecución. Entonces, creo que nosotros tenemos que también hacer un mejor trabajo para poder pedirle y exigirle al gobierno nacional que venga de turno que también asigne el presupuesto necesario. Entonces, creo que va de la mano, tanto los gobiernos autónomos descentralizados como el gobierno nacional tiene que trabajar de la mano. No podemos trabajar con miradas de cada alcalde, de cada partido político, sino tenemos que, si ya estamos en el poder, ver por todos. No podemos jalar que si somos Revolución Ciudadana nos vamos por acá, que si somos ADN nos vamos por acá. Hay mucha gente que se siente representado de otros también partidos políticos. Entonces, por ejemplo, tenemos Pachacuti, que es multidisciplinario, multicultural, que también representa a las personas. Entonces, tenemos muchísimas personas que necesitan ser representados. Entonces, no tenemos que jalar las contiendas políticas por simplemente emociones, sino ver para todos los ecuatorianos y sobre todo yo, en mi caso, hablo justamente por el Consejo Metropolitano de Quito, siendo concejala, por los quiteños. Gracias, querida concejala. Igualmente quisiéramos tener también las palabras del doctor Segundo Yuxi, 2 veces alcalde de Cañar, como había manifestado. Ahí existe experticia en este proceso. Nuestra concejala decía, existe deuda. Tengo entendido que a los GATS municipales les debe cerca de, o más de $1,000 millones. A través del Fondo Petrolero para la Amazonía les debe cerca de $1,500 millones. En esa situación, y tomando en cuenta que existen competencias, ¿cuál es su mirada en esta coyuntura, querido alcalde? Bienvenido. Saludar, estimado compa Guillermo, estimada Estefanía y todos quienes nos acompañan en este importante medio de comunicación. Primero felicitarles porque esto es
lo que se requiere. Muchas de las veces, muchos ciudadanos no están a lo mejor al tanto de lo que ocurre diariamente, pero sin embargo, a través de estos medios alternativos es importante y sobre todo saludar a toda la querida audiencia, ¿no? Y esperando más bien que estos programas se vayan fortaleciendo cada vez más para poder llegar a más ciudadanos. En ese marco, más bien, lo que ha manifestado nuestra compañera Estefanía, en realidad, hay mucha expectativa, ¿no? Frente a este proceso electoral, sobre todo con tantos candidatos, ¿no? Que en realidad hubiese sido bueno siempre que, bueno, por democracia es saludable, pero sin embargo creo que muchos candidatos a lo mejor no tienen una propuesta clara, no tienen una visión clara, un objetivo claro, pero sin embargo, bueno, esa es la democracia y que a la final el pueblo ecuatoriano sabremos elegir, porque también somos responsables de cómo lo elijamos. En ese marco, pues el Estado central, al momento nos encontramos con una grave crisis, una crisis económica, una crisis social, una crisis de inseguridad, que es una situación bastante compleja a la cual tenemos que también enfrentar porque somos parte de, porque los gobiernos locales, la mayor parte de los gobiernos locales, alrededor casi de un 60%, nosotros estamos considerados como los medianos, ¿no? Dentro de los medianos, y municipios, quizá que los municipios grandes sí disponen de recursos, pero sin embargo los municipios medianos y pequeños dependemos básicamente de la ley que corresponde por equidad territorial. Y en ese marco, pues, hemos tenido también que asumir competencias que no son nuestras. Las competencias están asignadas en el COTAD, determinadas claramente. Pero, sin embargo, hemos tenido que enfrentar otras competencias que no son nuestras. ¿En vista de qué? En vista de la falta de atención en cuanto a educación se refiere. En mi cantón, básicamente, que hablo, pues, por mi cantón Cañar, en realidad se han tenido que cerrar las escuelitas rurales. Entonces, ¿qué hacemos frente a ello? Claro que si bien es cierto, se abrieron a lo mejor las escuelas del milenio, pero ¿qué hacemos que nuestros niños tengan que trasladarse horas y horas caminando? Muchos han tenido que ya abandonar las escuelitas, por el sentido mismo que no pueden trasladarse caminando lugares muy lejanos, comunidades muy lejanas. En ese marco nosotros hemos tenido que buscar otras figuras jurídicas, en el sentido a lo mejor de ir construyendo locales comunales, para que con esos locales comunales pueda funcionar ahí esa escuelita, pero a través de vía convenio, en este caso con el Ministerio de Educación. Hemos tenido que atender gran parte de lo que es educación, en el mejoramiento de aulas escolares, en el mejoramiento de la dotación de servicios básicos a esas aulas escolares, porque nuestros niños tienen que tener un lugar digno donde recibir pues sus clases. En cuanto a salud se refiere, de la misma manera, no es competencia del GAD municipal, pero sin embargo no podemos quedarnos con los brazos cruzados frente a una situación del deterioro, sobre todo de la infraestructura. Entonces, en ese marco, a través vía convenio, hemos podido también mejorar varios subcentros de salud, varios hospitales, hemos tenido que mejorar la infraestructura. ¿Y qué decir en cuanto a seguridad se refiere? La seguridad, si bien es cierto, nos quieren chantar todo, ¿no? Que en realidad, y bueno, ¿quién está al frente diariamente, frente a los ciudadanos? ¿A dónde tiene que acudir la ciudadanía? Es justamente a los gobiernos locales que estamos más cerca de los ciudadanos, en este caso a los GAD parroquiales y sobre todo a las municipalidades, que como municipios nosotros tenemos que solucionar absolutamente todo. La gente no entiende cuál es la competencia, a la gente le interesa que la obra se ejecute, que el proyecto se realice, que sea atendida su necesidad. Entonces, en ese marco, nosotros no podemos explicar a la gente a lo mejor que no es mi competencia, sin embargo la tenemos que atender a medida de las posibilidades, bajo las figuras legales que son los convenios, hemos tenido que ir atendiendo en cuanto a seguridad se refiere. Como GAD municipal nosotros hemos tenido que liderar prácticamente y tenemos implementado un sistema propio de seguridad ciudadana. Con nuestros propios funcionarios trabajadores tenemos implementado un sistema de seguridad con los 365 días del año, las 24 horas del día que están vigilantes, pues todo el tiempo en cuanto a través de las cámaras de videovigilancia. Entonces así hemos tenido incluso que en algunas ocasiones descuidar nuestras propias competencias, pero con la finalidad de satisfacer aquellas necesidades de la ciudadanía, porque en realidad si no hay una educación de calidad, lamentablemente, ¿qué podemos esperar? Porque estamos preparando
a nuestros jóvenes que son el presente y el futuro de nuestra patria. En ese sentido hay gran expectativa, por supuesto, y yéndonos más allá, las competencias propias con mayor responsabilidad, con mayor agilidad y también con toda la voluntad, por supuesto, venimos ejecutando, pero sin embargo, siempre hay que escuchar a la gente. Muchas de las veces llegamos a las instituciones, llegamos a un espacio de poder y quizá como que el sábelo todo, quiero resolver a través de un escritorio, sobre un escritorio. No es esa la realidad hay que trabajarlo con la gente, la planificación hay que hacerlo con la gente, los presupuestos hay que hacerlo con la gente, que directamente vaya a aquella necesidad que ellos verdaderamente la sienten diariamente. Eso hay que ir resolviendo. En ese marco aspiramos que el gobierno que venga, ¿no? Por el bien de la democracia, por supuesto, aspiramos que con a lo mejor las circunstancias que vaya a pasar, no sé quién vaya a estar, pero sin embargo que cualquier gobierno, no por voluntad, sino por responsabilidad, tiene que atender aquellas competencias, sobre todo las competencias más urgentes en donde se debe invertir mayor parte de los recursos es en salud, en educación y en seguridad, que eso es lo que falta, tanta falta nos hace hoy en día, y para lo cual, pues como gobiernos locales, como bien lo ha manifestado la compañera, ¿no? Al momento del proceso electoral, por supuesto, cada quien nos debemos a diferentes movimientos, partidos políticos, pero al momento que ya se llega, en este caso, a ese espacio que la gente le da la oportunidad y le damos la confianza a través de un voto, se tiene que sentar con todos, a planificar con todos, de manera igualitaria, de manera paritaria. Eso es lo que buscamos y aspiramos también como gobiernos locales, pues estamos a disposición, porque estamos obligados a trabajar por el bien de los ciudadanos. No podemos dejar a lo mejor por diferentes diferencias. No, efectivamente estamos llamados a trabajar y a coordinar con todas las instituciones, con todas las organizaciones y con el pueblo en general, a tratar de buscar de alguna manera a solucionar aquellas necesidades que diariamente la gente la pide. Eso es lo que debemos de hacer y aspiramos también que el próximo gobierno lo haga de esta manera y utilizar de mejor manera los recursos, utilizar respetando por supuesto la Constitución, que es el marco general en donde estamos pues todos con la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la Constitución, y aspiramos que eso ocurra y Dios mediante, ¿no? Que los recursos lleguen, porque en realidad como gobiernos pequeños decíamos nosotros como medianos, pues existe una deuda pendiente aún del 2023, incluso una deuda que está sobre los meses de noviembre, diciembre y también de este 24. Entonces, recursos que en realidad cuando no se reciba a tiempo, pues las necesidades no esperan y nosotros tenemos que solucionar muchas de las veces las necesidades que efectivamente no es de competencia nuestra, pero sí hay que resolverlas, hay que atenderlas al ciudadano, a la gente, hay que darles pues a la gente lo que pide. En ese marco, más bien aspiramos que, reitero una vez más, que el pueblo ecuatoriano, que es la voz como se dice, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios, que en realidad aspiramos que dé la confianza a cualquier autoridad que vaya a estar a frente y que trabaje de manera coordinada, y nosotros aquí como gobiernos locales estamos dispuestos a coordinar y a trabajar de la mano. Gracias, eso han sido las palabras del alcalde Segundo Yuxi. Me parece muy importante que los alcaldes, las autoridades, los concejales están en el territorio. Y un tema importante que decía nuestra concejala, cómo si no hay seguridad, porque no hay educación. No hay seguridad porque no hay salud. O existe inseguridad porque existen niveles de pobreza. Y ahí es importante cómo sintonizamos las autoridades locales con el territorio. Y es cierto, les digo en carne propia, he sido alcalde por cerca de 9 años, la gente no entiende el tema de competencias. El alcalde tiene que tener la capacidad y los concejales la capacidad de gestionar, de buscar alternativas, de resolver y dar alternativas a su gente. Respuestas concretas, y para eso hay mecanismos legales conforme lo manifiesta en el Código de Ordenamiento Territorial, como son las competencias. En ese contexto, querida concejala, regresando, ¿qué le sugiere al nuevo gobierno nacional? O en este momento tenemos a varios, 16 candidatos. ¿Qué le sugiere? ¿Qué propuestas espera de cada uno de los candidatos
en medio de la democracia. Bueno, Guillermo y todos los que nos escuchan, yo creo que primero, antes de exigir al gobierno nacional, creo que es importante nosotros concejales, alcaldes, me gustó mucho su intervención, señor alcalde, realmente eso de buscar las soluciones y no los problemas, porque si nos quedamos de brazos cruzados realmente esperar que el gobierno tome las competencias que deben hacerlas, pues es muy, muy complicado porque nosotros somos los más cercanos justamente a nuestros ciudadanos. Entonces yo creo que, por ejemplo, nosotros primero tenemos que comenzar dando el ejemplo, valga la redundancia, los concejales. Por ejemplo, ¿qué pasó hace un mes más o menos en una sesión del Consejo? Unos concejales comenzaron a decir que no tenemos que tomar decisiones ahorita porque estamos en tiempo electoral y que cualquier decisión que se tome o en este caso era solamente un convenio de uso para una liga barrial, que cualquier decisión que nosotros votemos de este rato va a ser para apoyar a un binomio o a otro binomio. Ese rato yo personalmente dije, a ver, un momentito, entonces hasta que decidamos quién va a ser nuestro futuro presidente, no tenemos que trabajar, mándenos a las casas. Entonces, primero yo creo que nosotros como gobiernos descentralizados tenemos que dar el ejemplo de trabajar en territorio, como decía el alcalde, como decía usted, Guillermo, saber las necesidades, trabajar con la gente, recorrer el territorio, no solamente pedir y pedir y pedir y pedir, porque nosotros tenemos la solución, nosotros estamos más cercanos. Tenemos tasas, por ejemplo, tenemos la tasa, en el caso de seguridad, la tasa de seguridad que llega en Quito a más de 9 millones. Entonces, utilicemos esas tasas para poner más tecnología, para tener más alarmas comunitarias, para capacitar también a los barrios, porque si nos vamos mucho a la tecnología y eso no sirve. Nosotros tuvimos que aprender en pandemia que la unidad, que entre más cerca estén nuestras tiendas, que entre más cerca estén los productores para cada uno de nosotros, eso nos va a salvar. Entonces, volver a los barrios, volver a capacitarnos a cada uno de nosotros, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pediría después de nosotros trabajar como autoridades, que ahorita tenemos que hacerlo y no esperar aquí a un mes a ver qué pasa, no esperar a ver quién se está moviendo, quién no se está moviendo, sino uno, tener la diligencia y sobre todo la eficacia y la eficiencia de seguir trabajando desde nuestros curules, desde nuestros puestos, pero obviamente en territorio. Entonces, ¿qué le pediría yo al gobierno? Primero, la verdad, que nos hablen con transparencia, que no vengan a decir que, oh, sorpresa, nos quedamos sin luz, porque nos dejaron fregando otro gobierno. Si es que cambiamos de gobierno, si es que viene otra persona. Primero escanear cómo está Ecuador, qué son lo que necesitamos, a dónde vamos a ir, y que desde ahorita nos digan en realidad cuál es su plan de gobierno. Yo hasta ahora no escucho un plan de gobierno real de ninguno de nuestros candidatos. Entonces, ¿en qué nos estamos basando? ¿En el Twitter? ¿En el Facebook? ¿En las noticias? Entonces, eso no es real. Nosotros como autoridades deberíamos sentarnos también en algún momento y decirles, a ver, yo todavía tengo 2 años, tú vas a entrar. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué me puedes ayudar para trabajar en conjunto? Pero eso no pasa. Estamos simplemente sentados, como digo, algunos concejales ya dijeron que no teníamos que trabajar, sino cuando sepamos quién viene. Entonces yo creo que un trabajo más extenso, después de decirnos la verdad de cómo está el Ecuador, ¿sí? Un trabajo extenso en la parte social. Vuelvo y repito, si no tenemos salud, si no tenemos educación, si no tenemos cultura, espacios verdes donde la gente pueda salir, si no tenemos eso, no tenemos seguridad, y eso es lo que necesitamos en este momento. Y tampoco vendernos internacionalmente como que somos un país que no pueden venir a hacer inversiones acá. Necesitamos seguridad jurídica, necesitamos realmente que se respete las leyes y hacer respetar. Ahorita estamos viendo realmente que vivimos en un vaivén de que no sabemos quién es nuestra vicepresidenta, quién va a ser después. Entonces, eso no te causa seguridad a ninguna de las personas para poder trabajar en Ecuador. No podemos volvernos un país que lastimosamente tiene fuga de cerebros. Aquí hay mucha gente capacitada que puede trabajar por Quito, pero por Ecuador en este caso, pero que necesitamos realmente que se les dé estabilidad a los trabajadores.
Tampoco podemos por rápido hacer las cosas, que váyanse de vacaciones, que regresen, que las empresas no pueden funcionar. O sea, necesitamos también la inversión privada, necesitamos traer la inversión extranjera, necesitamos que le vean al país como un país en el que realmente yo entro y voy a tener ganancias, porque eso es parte de un negocio, ¿sí? Pero que a la vez todos los que están en esta cadena de negocio también ganen. Esos son básicamente empleo, salud, seguridad, pero realmente, como les digo, en este momento, de todo lo que yo he investigado para ver a quién me puedo alinear realmente, veo que no existe algo claro, alguien que salga a decir, bueno, esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, creo que también falta más seriedad a nuestros políticos. Todos somos políticos, todos hablamos de política, pero creo que si ya llegas a un punto en el que dices, elígeme, tenemos que ser realistas, tenemos, como digo, ser eficientes y sobre todo sinceros. Sinceros con quienes realmente dependen de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestros votos, porque en el Consejo, al final, las ordenanzas que aprobamos, depende de toda la gente se tiene que adherir a estas ordenanzas. En la Asamblea igual. Todo lo que sale de ahí nosotros tenemos que conocerlo, porque, como sabemos, el desconocimiento no nos exime del cumplimiento. Pero si no tenemos claro todo lo que está pasando en Ecuador, no vamos a poder funcionar. Entonces, creo que la honestidad y trabajar en los puntos sociales es lo más importante, y es lo que solicitaría yo al nuevo gobierno nacional. Gracias, querida concejala. Igualmente quisiéramos también escuchar al doctor Segundo Yuxi, él es alcalde de Cañar por 2 ocasiones. Me parece que existe una experiencia muy importante en gestión pública, y por otro lado también hablaba el tema de participación. Así es que nos gustaría también escuchar a usted qué le pide, qué le demanda o qué propuestas esperaría a los candidatos que estamos en esta coyuntura electoral. Muchas gracias. Bueno, creo que últimamente nos hemos dejado llevar por el populismo. A lo mejor solamente a través del TikTok. Y lamentablemente la tecnología, por supuesto, es buena por un lado, pero sin embargo también cuando sabemos utilizarla de manera correcta. Marco, más bien lo que sí se pediría prácticamente es primero seriedad. Primero el respeto a una constitución. Porque la Constitución está clara, la inversión que se debe de hacer en salud, en cuanto a educación, en cuanto a seguridad y en todo. Porque solo si respetamos el marco normativo, el marco constitucional como las normas internas, prácticamente estaríamos, pues, cualquiera que fuese el gobierno, ¿no? Pues si es que respeta el marco constitucional, estaríamos bien. En ese sentido, más bien, que también se debe de escuchar. Siempre hay que aprender a escuchar. Si no aprendo y no escucho, pues no lo puedo resolver. En ese es que se debe de escuchar a la ciudadanía. Se debe de, también, no es malo a lo mejor, en algunas ocasiones copiar. Si es que hay experiencias exitosas, también la podemos implementar. La inversión, sobre todo, lo que hemos dejado, la inversión en salud, en educación, la inversión que es una de las principales fuentes de ingreso para el país, estamos dejando al lado. Porque esa inversión solamente si invertimos en cuanto a lo que es ganadería y toda la producción en el agro como tal, pues cuántas fuentes de trabajo tenemos allá, cuántas fuentes de trabajo podríamos al agro. Únicamente estamos mirando los recursos no renovables, como es el petróleo, como es el oro, únicamente lo que se hace es destruir la naturaleza, alterar el orden climático, y a la final, en las grandes causas que estamos sufriendo últimamente con este estiaje que tuvimos, ¿debido a qué? Al destrozo del medio ambiente, al destrozo de la Pachamama. Es que hay que respetar a la Pachamama, hay que respetar a nuestro medio ambiente. Con la inversión que se haría en el agro, prácticamente sería una de las mejores inversiones, y también lo que el país podría efectivamente tener uno de los más grandes ingresos, ¿no? Que sería importante. En ese damos como manifiesto que en realidad no existe, como ha dicho la compañera Estefanía, en realidad no hay una propuesta.
No hay una propuesta que vaya centrada directamente a resolver los problemas. Únicamente estamos acostumbrados a seguir inculpando al anterior, que esto es culpa de los gobiernos anteriores. Si es que estoy pidiendo a lo mejor el apoyo ciudadano, es supuestamente que conozco el problema, pues. Conozco la situación que está el país actualmente. Y por otro lado, también ya conozco el problema, tengo que tener también la fórmula de cómo resolver ese problema. Y no más aún, ya después de ser gobierno, recién comenzar a lo mejor que este es por culpa de los gobiernos anteriores. Puede ser que sea, pero sin embargo, entré conociendo el problema y tengo que resolver el problema de alguna manera para algo, pues estoy liderando por alguna razón, por alguna situación, porque conozco el problema y conozco la solución, estoy pidiendo la confianza al ciudadano y el ciudadano, como ciudadanos estamos confiando en aquella persona, ¿para qué? Para que resuelva esos problemas, no para a lo mejor seguir escuchando que a lo mejor es culpa de gobiernos anteriores. En ese sentido, sí, damos como manifiesto que el nuevo gobierno, cualquiera que venga, pues tenga que enfrentar con realidad y también poder resolver todos los problemas que se presentan. Pero muchos también, depende de los ciudadanos, porque nosotros también somos Estado, nosotros también somos Ecuador, nosotros también está en nuestras manos la forma de resolver. Muchos nos quedamos quizá con los brazos cruzados únicamente, a lo mejor inculpando al gobierno que no me resuelve mi problema, en el sentido que como ciudadanos también, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que aportar, tenemos que esforzarnos para que el país salga adelante, pero siempre y cuando se dé las facilidades por parte del Estado central, con la seguridad jurídica, con educación, con salud, con seguridad. Eso es básicamente lo que pedimos. Y como ciudadanos, estamos seguros que lo vamos a poner el hombro todos para sacar a nuestro querido país adelante, porque tenemos un país potencial, turísticamente, en todos los sentidos. Es un país súper rico, un país que brinda todas las capacidades, que brinda todo en cuanto a naturaleza se refiere, en cuanto a turismo se refiere. Pero ¿cómo poder a lo mejor promocionar si afuera estamos vendiendo como el país más inseguro del mundo? Si lo podemos a lo mejor a través de redes diariamente se está conociendo. El extranjero tiene miedo de venir, pues. También los medios de comunicación es importante, porque los medios de comunicación a lo mejor solamente estamos acostumbrados a publicar lo malo y no lo bueno. A lo mejor de todo lo malo, algo ha de haber de bueno, pues. Entonces, en ese sentido, también los medios de comunicación, que se pongan también la camiseta del Ecuador, que se pongan también la camiseta del ciudadano, porque solo con eso podríamos a lo mejor también cambiar, sobre todo el chip, cambiar la mentalidad de cada uno de nosotros, porque también está en nuestras manos el cambio del país que requerimos. Gracias por sus palabras, querido alcalde. Ha sido muy tácito, muy enfático en varios temas. Por ejemplo, depende también de la ciudadanía. Una ciudadanía consciente, pero también necesitamos que la ciudadanía haga su aporte desde cualquier lugar. Si bien es cierto, es una responsabilidad de los gobiernos locales o del gobierno central, pero también en gran medida depende de la ciudadanía. Una ciudadanía consciente, una ciudadanía que revisemos los planes de gobierno, como decía la concejala Steffi Grunauer. Debemos revisar y no solamente dejarnos de llevar por los TikToks, por los Facebook, por los bailes. Está bien la alegría, está bien incentivarnos, motivarnos, pero si queremos hablar con responsabilidad, con seriedad, como nos decía la concejala, es importante que hablemos con transparencia, con responsabilidad y sobre todo la verdad. Hablemos con sinceridad para el país, y a no populismo, y a no más demagogia, porque si no, este país se va al precipicio. Inclusive cuando hablaba el tema de seguridad, tengo entendido cuando declararon la guerra interna, había 1 millón de turistas que venían al Ecuador,
pero en el momento que le declararon guerra interna, en estos momentos sabemos que están ingresando apenas 500,000 de turistas. Y esa es una situación que afecta a la economía de los ecuatorianos. Para ir cerrando, me gustaría, querida concejala, sus palabras finales, sus recomendaciones y un saludo para toda la ciudadanía de Pichincha y por supuesto también que están en sintonía a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, yo realmente creo que este es un año decisivo para todos nosotros. Creo que es verdad el tema de que nosotros tenemos que ser buenos ciudadanos, pero también tenemos que hablar, no cerrar nuestra voz, no callarnos, no optar por, bueno, subieron los impuestos, está todo bien. ¿Dónde está el reclamo de la gente? Eso es una democracia. No quiere decir que salgamos a las calles, votemos a gente que quizás también puede hacerlo. O sea, es todo nuestro derecho. Recordemos que nosotros elegimos a nuestros mandantes y de igual manera podemos optar por los caminos constitucionales para que ellos ya no estén, si no están haciendo bien su trabajo. Nosotros elegimos a quienes nos representan y tenemos que sentirnos representados. Entonces, en este momento hay que votar realmente por quien uno cree que en real nos está representando. Leemos justamente cuál es el futuro que nos están dando nuestros futuros gobernantes, es decir, su plan estratégico para Ecuador. No podemos caer más en la miseria, básicamente, sino tenemos que surgir. Tenemos que surgir como ecuatorianos luchadores, pensantes que somos, y sobre todo como comunidad, porque todos juntos vamos a lograr que quienes nos representan, en este caso que actualmente estamos, que nos pidan cuentas, que pidamos cuentas de qué es lo que están haciendo con nuestro dinero, de qué es lo que están haciendo con nuestras obras. Eso es necesario, no quedarnos callados y votar por el menos peor o por el mejorcito, o no es así. Nosotros tenemos en nuestro voto la decisión de cambiar justamente la historia del Ecuador en este momento. Entonces, no nos quedamos agachando básicamente la cabeza, no nos dejemos llevar por fuerzas externas como son la comunicación de los canales de televisión, de los TikToks, de eso. Sentémonos un rato con nuestra familia y decidamos realmente quién nos va a representar, porque de aquí tenemos 4 años, esperamos que la democracia sea realmente continua, que no tengamos cambios, pero está en nosotros la decisión efectiva de nuestro voto. Entonces, no anulemos el voto, pensémoslo, escojamos a los mejores, porque existe gente que en verdad queremos hacer política y lo hacemos de corazón. Entonces, esas personas son las que nos tienen que representar y creo que hay muchas personas de esas. No escojamos simplemente los que ya creemos conocidos, los que salen en las pantallas, sino realmente busquemos quiénes son los más afines a nuestra necesidad, que hay muchas personas que sí estamos trabajando por eso y que vamos a sacar adelante el país. A veces es muy difícil ser político, a veces dejamos muchas cosas como son la familia, pero para eso estamos. Entonces, creo en realidad que con un voto consciente vamos a salir adelante. No nos demos por vencidos, hemos pasado peores cosas y realmente creo que ahora lo mejor está por venir. Entonces, pensemos y analicemos nuestro voto y yo creo en un Ecuador mucho más justo, un Ecuador mucho más equitativo, en un Quito que brille, en un Quito que sea la capital de los ecuatorianos y que en realidad nos haga sentir que por algo somos quiteños, por algo somos ecuatorianos. No nos dejemos debatir. Ahorita realmente estamos comenzando un nuevo año y creo realmente en que Dios elige las autoridades también y esperemos que pongan a los mejores ahí. Gracias. Y sobre todo, Quito, luz de América. No se olvide que para la independencia, Quito fue el ejemplo para América Latina. Totalmente de acuerdo. Sí. Querido Segundo, sus palabras finales. Y nada más bien agradecer por este espacio, ¿no? En la cual podemos exponer lo que pensamos. Eso es democracia. Aspiramos que sea, pues, electo el mejor en los próximos comicios y que en realidad la autoridad, el gobierno que venga, tiene que sentarse a conversar, a dialogar, a coordinar y cooperar con todos. Sobre todo los gobiernos locales, que somos los gobiernos de cercanía. Somos alrededor de 221 municipios y vamos por los 222 municipios del país, que ahí está representado
lo que es la verdadera democracia del país, porque de alguna manera nosotros estamos en territorio, conocemos a nuestra gente, conocemos a nuestro territorio en la cual podemos aportar muchísimo, en este caso al gobierno central, pero siempre y cuando nos atienda, pues muchas de las veces únicamente dejarnos de esa situación de únicamente sentarse con los que son de su línea, son de su ideología, son de su partido, movimiento, partido político. No, efectivamente, una vez que hemos sido electos, somos país. En ese sentido, más bien, aspiramos que se siente y coordine con todos, y como manifiesto, como Cantón Cañar, estamos dispuestos incluso a sentarnos, a conversar, a dialogar y a cooperar con cualquier gobierno que venga, pero en el sentido de que efectivamente primero hay que hablar con la sinceridad, hay que sincerar el presupuesto general, hay que sincerar la situación del país, no demagogias, porque eso nos ha causado tanto daño, y eso es justamente la inestabilidad política que venimos viviendo los últimos tiempos. Aspiramos que se vaya cambiando, ¿no? A lo mejor aspiramos que, como manifiesto, que se pueda trabajar de la mejor manera, y en realidad, pues, el país es sumamente rico, tenemos diferentes experiencias a nivel del país, cada uno de los cantones tiene una experiencia, somos también pluriculturales, multiétnicos, tenemos una gran riqueza en diferentes ámbitos, y eso es lo que hay que aprovechar de la mejor manera estos espacios, hay que aprovechar de la mejor manera las potencialidades que nos brinda el país, pero siempre y cuando generando políticas públicas verdaderas, que en realidad vayan en beneficio del ciudadano, que vayan en beneficio de la persona de a pie, que vayan en beneficio de los grupos vulnerables en cuanto al campo social se refiere. Muchas de las veces tampoco vamos a solucionar con los simples bonos. ¿Qué pide el país? ¿Qué pedimos todos? Que nos den las herramientas para trabajar. La herramienta es la seguridad jurídica, la seguridad, pues, en cuanto a, bueno, de la inseguridad que estamos viviendo, ¿no? Y que también se atiende en educación, salud como manifiesto. El país pide es las herramientas para trabajar, y más bien no vamos a solucionar con unos simples bonos, con unos simples incentivos. Eso no se va a solucionar de ninguna manera, pero sí cuando se brinde todas las herramientas necesarias al ciudadano, para que el ciudadano con esa herramienta pueda, pues, trabajar, pueda, pues, defender, mantener a su familia, que eso es lo que hoy en día pedimos y anhelamos sobre todo, ¿no? Y también, como reitero, aspirando que los medios de comunicación también no respondan únicamente, a lo mejor, a grandes empresarios, no respondan únicamente a una ideología, sino también los medios de comunicación deben sincerarse, hablar con la verdad y no vender como hoy en día lo hacen. Efectivamente, pues hoy en día hablar de una visita a Manta, de hablar una visita a Esmeraldas, Puerto Viejo, con todo lo que realmente están vendiendo, ¿quién va a arriesgarse a visitar una playa? ¿Qué turista va a arriesgarse a visitar estos cantones, estas provincias? Si estamos vendiendo como que efectivamente si tú entras allá, ya no sales de ahí. Entonces, en ese sentido también, psicológicamente, pues eso afecta. Entonces, en ese marco más bien aspiramos que todos nos tengamos que poner la camiseta del Ecuador, porque eso es lo que requerimos hoy en día. Y también, pues, desearles a cualquiera que venga de gobierno que por el bien de todos los ecuatorianos, pues que se administre de manera correcta, que se devuelva la soberanía, la democracia que tanta falta hace a nuestro querido país. Muchísimas gracias, querido alcalde, querida concejala, lo mismo. Realmente sus puntos de vista son muy orientadores, una llamada de atención, una opinión, digamos, en democracia para las nuevas autoridades del gobierno central. Pero por otro lado también es una responsabilidad de la ciudadanía, de la sociedad civil, desde la familia o el club deportivo o el emprendimiento turístico o las empresas. Todos somos responsables de lo que pasa en el Ecuador. Por eso decía la concejala Grunauer, un voto consciente. Pero por otro lado, los candidatos también que nos digan la verdad,
que hablen con sinceridad. Y si ganan las elecciones, lo que decía nuestro alcalde, tiene que haber espacios de diálogo, de cooperación mutua, el gobierno central con las autoridades locales con la ciudadanía. ¿Y cuál es el mecanismo de diálogo? Acercar, escuchar de cuáles son sus prioridades y sus necesidades. Así es que en ese contexto, muchísimas gracias. Yo quisiera agradecer a todos los amigos oyentes de Radio Intipacha, Radio Yumbo y Radio Latina. Y por supuesto, aquellos que también nos siguen en nuestras redes sociales. Este es un espacio, un bizcocho con Churuchumbi. Lastimosamente el día de hoy se nos escaparon los bizcochos, pero ya habrá momento. Concejal, alcalde, ya habrá momento para degustar. Nos debe el bizcocho. Está bien. Muchas gracias. Este es un espacio para conversar, para conocer, descubrir y fortalecer y alentar a los ecuatorianos a nunca bajar los brazos, ni dejar de soñar. Unidos somos Ecuador. Así es que muchísimas gracias a todos y todas. Nos volveremos a ver en el siguiente programa. Un abrazo grande, buen día para todos y todas. Un bizcocho con Churuchumbi. Un espacio para conversar, conocer, descubrir, fortalecer y alentar a los ecuatorianos a nunca bajar los brazos ni a dejar de soñar. Unidos somos Ecuador. Un bizcocho con Churuchumbi.